Buenas tardes y vamos a iniciar la segunda clase. Y en esta clase me gustaría mucho centrar en la posibilidad de vermos entre América Latina, el Caribe y partes del continente africano si logramos discutir un poco más desde la perspectiva de las epistemologías del sur cómo podemos lograr llegar a situaciones de traducción intercultural entre las luchas desde los sujetos que han sido objeto de la extrema violencia colonial y que siguen intentando reconstruir su trayectoria para ser reconocidos desde su autodefinición como sujetos epistemológicos, políticos y ontológicos. En el centro, como vimos hablando de las ecologías del saber, está la idea de que todos los saberes son importantes, son incompletos, no hay ningún saber que pueda asumirse como siendo tan importante y que puede explicar todo lo que pasa en el mundo. Y esta noción de incompletud que nos permite, de cierta forma, intentar de llegar hasta otros conocimientos, otras luchas, para añadir desde su perspectiva otros elementos que nos permitan no solamente fortalecer nuestras luchas, pero también ampliar la frente de solidaridad. Entonces, en este sentido, es muy importante la traducción intercultural, no como un ejercicio amplio de universalismo abstracto, pero ni siquiera sobre la imposibilidad de traducción, dada las diferencias entre las culturas, pero intentar hacer los relacionamientos desde las luchas sobre cómo estos problemas del colonialismo nos siguen todavía en el presente marcando tanto. Entonces, hay algunas cuestiones centrales que creo que es importante tener en atención. Y la primera cuestión es un poco el sentido de la lucha por el derecho a la autodeterminación, a la autodefinición, o sea, la lucha como un ejercicio de lucha por la cultura, por asumir que somos y tenemos cultura y que no somos objetos vacíos como elementos del tercer mundo que tienen que ser resgatados por la civilización occidental. Entonces, el segundo elemento que es muy importante aquí de tener en atención es toda la cuestión del derecho a la autodeterminación como un derecho a autodefinición, o sea, hablar desde nuestra posición, desde nuestras cabezas, desde nuestras luchas. El tercer momento, como les iré plantear un poco, es también el derecho a la historia narrada desde otra perspectiva, desde otro canon, una historia que va a tener varios elementos importantes, como sea la Frente Amplia de Solidaridad iniciada en 55 con Bandung, el movimiento de los no alineados, el Fórum Social Mundial, o sea, toda una forma de contactos interculturales donde se intentan los diferentes movimientos y organizaciones pensar la dimensión epistémica de la injusticia, cómo nos sentimos objeto de la injusticia colonial, patriarcal y capitalista, y mostrar cómo la dimensión política de la justicia, como la conocemos hoy, no puede ser reducida a una forma única, sea la violencia patriarcal, la violencia capitalista, la violencia colonial o la violencia racial. Y al revés, tenemos que problematizar toda la alteridad, cómo las identidades se construyen, y muchos de ustedes están discutiendo este problema en los varios foros, y sobre todo cómo toda una representación colonial sobre las diferentes regiones del sur global sigue todavía construyendo formas homogeneizantes sobre el otro, sea el otro del Caribe, sea el otro de América Latina, sea el otro africano, y sigue produciendo alteridades muy excluyentes. Entonces, en esta clase creo que tenemos en primer lugar de revisitar el concepto de descolonización, y descolonización mirada no desde la perspectiva europea, que normalmente es otorgar el derecho a la independencia a los pueblos que ya se desarrollaron, pero ver las diferentes formas de renegociación del sentido de ser, de existir, y la cuestión epistémica, hablar desde sus conocimientos, desde los conocimientos y de las luchas
y contestar a la única forma eurocéntrica de conocer el mundo. La cuestión de los ataques xenófobos me parece en ese sentido una cuestión muy interesante. La xenofobia es uno de los grandes problemas que hoy en día afecta el continente africano. Y en base a estos conflictos, que sea entre Togo y Camerún, en Nigeria, entre Sudáfrica y los países vecinos, entre Angola y el Congo, está la idea de que es la comunidad política quien pertenece al Estado, quien es ciudadano y quien puede votar. Y esta cuestión de justicia social emerge porque todavía seguimos viviendo con varios elementos coloniales. La propia idea del moderno Estado-nación es un artificio colonial. Y la segunda cuestión es cómo definimos lo que es la ciudadanía. ¿Quién pertenece? ¿Quién puede ser ciudadano? Un elemento que a mí me gustaría aquí de hablar muy rápido es que ni toda la xenofobia es sinónimo de racismo y ni todo el racismo es xenófobo. Entonces aquí estoy hablando más de los marcadores identitarios que van a caracterizar el otro, muchas veces muy próximo, muchas veces mismo hablando la misma lengua, no estamos hablando de las lenguas imperiales, pero las lenguas africanas, y muchas veces tras marcas culturales, religiosas, para justificar situaciones de exclusión. Una de las cuestiones que se plantea en el caso sudafricano es en realidad la idea de la historia. Sudáfrica ha sido uno de los últimos países del continente africano donde la ola democrática ha llegado, pero no se ha resolvido la cuestión de la justicia cognitiva, ni siquiera de una situación de justicia social. ¿Quién es ciudadano en Sudáfrica? Sudáfrica tiene una economía que está basada en una situación muy interesante de minería y de explotación masiva de los recursos minerales. Y en este sentido ha sido muy importante desde finales del siglo XIX el uso de mano de obra de los países, las regiones vecinas, que hoy son países vecinos. Y entonces hay generaciones y generaciones de personas que han trabajado en Sudáfrica, pero que por las conexiones con los países vecinos todavía no pueden ser reconocidos como ciudadanos sudafricanos. Y en este sentido hay que preguntar lo que significa ser ciudadano. Porque hay una otra cuestión, es que estos ataques de xenofobia son sobre todo entre negros sulafricanos y negros no sulafricanos, oriundos de Zimbabue, de Namibia, de Mozambique y que están trabajando hoy en Sudáfrica. Muchos de ellos son descritos con los macuerecuere, o sea, los despreciables que no llegan al patamar o las categorías de ser sulafricano. Y por eso muchas veces lo que nosotros vimos en Sudáfrica es lo que Trevor Kobe llama un problema de afrofobia, o sea, africanos discriminando contra sulafricanos. Y aquí hay que tener en atención que la liberación de Sudáfrica llegó también y mucho con el apoyo de los países vecinos como Angola, Mozambique, Zimbabue. Y en este sentido, si están interesados, hay un filme que es muy interesante y que les puede abrir puertas para pensar esto, que es un filme que fue producido por una cineasta egipcia, Jihan El Tari, que se llama Cuba, una odisea africana. Y creo que en la segunda parte que se habla mucho sobre la lucha en Sudáfrica, la participación cubana, la participación angoleña, y vos trae algunas pistas para comprender mejor el proceso de liberación en Sudáfrica. Pero todavía Sudáfrica no ha hecho un proceso, una comisión de reconciliación entre Sudáfrica y sus países vecinos. Y Sudáfrica sigue un poco con el presupuesto, con la idea histórica que Sudáfrica es un país excepcional y mucha de la fractura abismal que teníamos en los tiempos del apartheid sigue estando presente. O sea, los blancos y los negros de clase media son mirados como estando del lado principal de la línea abismal y la mayoría de los negros y los colored siguen siendo mirados como la gran mayoría que no son reconocidos como ciudadanos plenos, o sea, siguen siendo subhumanos.
Y esta deshumanización que es muy importante tratar y de reconocer que nos va a apuntar puntos entre lo que pasa en el Caribe, lo que pasa en el Brasil, con las mayorías que siguen todavía siendo subhumanas. Pero lo que es específico es lo que pasa en Sudáfrica con una protesta, una discriminación xenofóbica de negros pobres, sobre todo en los barrios de la periferia de las grandes ciudades, que van a discriminar contra sus vecinos que también habitan en estos espacios. Para comprender esto hay que comprender que Sudáfrica es parte de la crisis que el mundo, de la crisis económica y financiera que nosotros tenemos hoy. Sudáfrica tiene cerca de 55 millones de personas y 10% de su población, o sea, 5 millones, son migrantes y mayoritariamente oriundos de los países vecinos. Y hay aquí un problema porque la mayoría negra que todavía sigue no teniendo trabajo y no teniendo condiciones de justicia social, muchas veces va a acusar a sus vecinos de estar robando el empleo y las condiciones de vida. En este sentido, hay que subrayar que los datos más recientes muestran que la mitad de los sudafricanos con menos de 24 años no tienen trabajo y los que tienen trabajo, muchos de ellos ganan menos que $2 al día. Entonces, esto para mostrarles son algunos datos que ustedes después pueden mirar un poco mejor en el texto que está. Es que hay una idea anti-migrante, anti-africanos en Sudáfrica, que es todavía una política que refleja las condiciones de los barrios de las grandes metrópolis como Durban, Johannesburg, Cape Town, con el desempleo, con no acceso a una habitación condigna, sin acceso a agua, a saneamiento básico, etc. Y esto nos obliga a pensar lo que ha cambiado en los últimos 20 años en Sudáfrica y quién ha beneficiado en realidad con los cambios políticos, económicos y civilizacionales en Sudáfrica. O sea, podemos mirar la ascensión de una media burguesía significativa, la emergencia de grandes capitalistas negros sudafricanos, pero la mayoría de la población sigue no teniendo muchos derechos económicos y sociales y muchas veces va a atribuir esta situación a la presencia de este importante grupo de migrantes que ahora trabaja en Sudáfrica no solamente porque la minería sigue trabajando, pero también porque la economía de Sudáfrica es una de las economías más importantes de la región y eso es un atractivo para los migrantes que llegan de Somalia, de varios países africanos. La cuestión de la violencia es sobre todo porque en realidad hay muchos conflictos en los barrios periféricos de Sudáfrica. Algunos de los partidos que están ahora en la prefeitura coordinando como dirigiendo a estas ciudades son partidos que mientras tiene negros coordinando las políticas, son muy liberales y siguen atribuyendo ellos también a los migrantes el peso de la crisis, del desempleo, de la criminalidad, etc. Y por eso los ilegales, los africanos negros, se les acusa de sacar la riqueza de Sudáfrica afuera. Y esto todavía en un contexto donde la cuestión racial, donde la cuestión de las tribus siguen siendo un poco el espejo de los conflictos sociales y de los intereses. Entonces, la gran cuestión me parece que en Sudáfrica lo que miramos, como en muchos otros contextos, es la utilidad del concepto del extranjero, del maquerequere, como la figura que va a unificar los sulafricanos contra los extranjeros y va a permitir mismo al gobierno sulafricano seguir con la política de construcción del sentido nacional, del sentido de pertenencia al proyecto de Estado-Nación, al mismo tiempo que no da la misma protección, el mismo sentido de ser a los migrantes que trabajan en Sudáfrica y que son brutalmente explotados, sin derechos, casi sin derechos en la mayoría, sin habitación, sin condiciones de trabajo dignas, etc. Y esto nos aporta una gran cuestión que es cómo denunciar estas herencias del colonialismo y del capitalismo que todavía siguen en nuestras sociedades. Y esta es la cuestión que les dejo
cómo hacer apuntes desde nuestras situaciones de extrema violencia como herencia de la persistencia de la relación colonial, un colonialismo que muchas veces actúa de países más desarrollados regionalmente hasta sus países vecinos, y creo que hay muchos ejemplos en América Latina y en el Caribe, y en un segundo momento, como mismo dentro de nuestras sociedades, tenemos grupos políticos a quien interesa mantener esta tensión entre los extranjeros, que son muy explotados, y los otros. Una nota final para decir que en Sudáfrica siguen existiendo grupos importantes de inmigrantes no negros, blancos, indianos, chinos, etc. Y normalmente estos grupos no son víctimas de la xenofobia. La xenofobia es en realidad una cuestión entre negros sudafricanos y de los países vecinos, y esta es una cuestión que a mi juicio es muy interesante para comprender las luchas raciales en América Latina, los problemas que los colegas nos aportan de Caribe y algunas de las realidades que vivimos hoy en el contexto africano. Muchas gracias y hasta la próxima.